Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Engin Akyurek revela su mayor arrepentimiento: si ese día hubiera contestado el teléfono, todo habría sido distinto. El actor pensaba declararle su amor a Tuba Büyüküstün, pero ella ya se había alejado para siempre. La historia que hoy les traigo ha conmovido a miles de fans y reavivado el fuego de una de las parejas más queridas de la pantalla. Engin Akyurek, conocido por su discreción y profundidad emocional, ha hecho una confesión inesperada durante una entrevista en un programa nocturno de televisión que dejó a todos boquiabiertos. Con la voz entrecortada y los ojos visiblemente emocionados, Engin pronunció una frase que resuena desde entonces en todas las redes sociales: ojalá ella hubiera respondido esa llamada. El actor reveló que, tras varios meses de silencio, se había armado de valor para llamar a Tuba Büyüküstün y pedirle perdón. No era una llamada cualquiera. Tenía todo planeado. Iba a decirle todo lo que sentía, sin rodeos. Quiero que sepas que aún te amo, Tuba. Esa era la frase con la que pensaba comenzar. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Según sus palabras, Engin marcó su número una tarde de domingo, después de repasar una y otra vez lo que diría. Estaba convencido de que podíamos volver a intentarlo. Que a pesar del tiempo y de las heridas, aún había algo fuerte entre nosotros. Pero cuando sonó el tono, nunca contestó. Esperé, y esperé, pero nada. Lo que Engin no sabía es que ese mismo día, Tuba había tomado la decisión de cerrar ese capítulo de su vida. Una fuente cercana a la actriz afirmó que Tuba estaba cansada de esperar algo que no llegaba. Ella siempre esperó que Engin diera el primer paso, pero sintió que él ya no quería luchar por ellos. Durante la entrevista, el presentador le preguntó a Engin si volvería a intentarlo, si llamaría de nuevo. El actor hizo una pausa larga antes de responder: a veces, una sola acción define tu destino. Esa fue la mía. Tenía que hacerlo ese día. Si ella no contestó, es porque ya no quedaba espacio para mí en su vida. Y lo respeto. El silencio en el estudio fue absoluto. Las redes estallaron con mensajes de apoyo, tristeza y nostalgia. Muchos usuarios escribieron mensajes como: Tuba, escúchalo. Todavía hay esperanza, mientras que otros comentaban: hay decisiones que cambian todo. Esta es una de ellas. Curiosamente, días después de la emisión del programa, Tuba publicó una historia en su cuenta de Instagram con la frase: el tren que no se toma a tiempo, ya no regresa. Muchos interpretaron esto como una respuesta directa a la entrevista de Engin. Y la polémica no tardó en estallar. Algunos fans señalan que esta historia demuestra que, aunque el amor exista, el tiempo y las decisiones son determinantes. Otros creen que todavía hay posibilidad de reconciliación si ambos logran sanar las heridas del pasado. Y es que no todo terminó allí. La confesión de Engin Akyurek no solo desató una ola de emociones en sus seguidores, sino que también reabrió heridas en quienes han seguido paso a paso la historia entre él y Tuba. Los medios turcos no tardaron en buscar reacciones, y en uno de los programas matutinos más vistos, un reportero aseguró haber visto a Tuba en un café de Cihangir, leyendo un guión, con la mirada perdida por momentos. Se la veía reflexiva, no sonreía. Como si estuviera pensando en algo muy profundo, comentó. Horas más tarde, una periodista le preguntó directamente sobre el comentario del tren en Instagram. Aunque Tuba no quiso confirmar nada, respondió con una frase que dejó todo en el aire: hay historias que terminan antes de tiempo, pero no siempre por falta de amor. Estas palabras alimentaron aún más la ilusión de quienes desean verlos juntos otra vez.
De inmediato, varios amigos cercanos a ambos fueron contactados por la prensa. Uno de ellos, un guionista que ha trabajado con los dos actores, confesó bajo anonimato: hubo un tiempo en que los veía y pensaba, esta pareja tiene algo que no se ve en pantalla, algo real. Pero a veces, los silencios pesan más que las palabras. Esa idea parece haber sido compartida también por Engin. En una entrevista posterior, al ser consultado nuevamente sobre Tuba, simplemente dijo: aprendí que el amor también es saber soltar cuando la otra persona ya no espera. Sus palabras, lejos de ser frías, reflejaban una aceptación melancólica que tocó el corazón de muchos. Sin embargo, algo inesperado ocurrió esta semana. Un video comenzó a circular en redes sociales, Engin caminando por la orilla del Bósforo con una caja en la mano. Según quien grabó el clip, el actor se detuvo frente al mar, abrió la caja y arrojó algo al agua. Parecía una carta, comentó el testigo. Aunque no se ha confirmado el contenido, la especulación creció cuando un fan notó que, en una escena de una antigua serie con Tuba, el personaje de Engin hacía lo mismo, arrojaba al mar una carta que nunca fue leída. ¿Fue una coincidencia o un acto simbólico? Las interpretaciones no se hicieron esperar. Algunos aseguran que fue su forma de cerrar ese ciclo, de despedirse. Otros, más románticos, creen que fue un gesto para dejar ir el pasado y permitir que algo nuevo renazca. Y justo cuando la historia parecía llegar a su fin, un nuevo giro mantuvo la tensión en el aire. En una reciente publicación en redes, Tuba compartió una foto en blanco y negro de una antigua cabina telefónica con el mensaje: a veces me pregunto si debí contestar esa llamada. No etiquetó a nadie, no explicó el significado, pero los fans no tardaron en atar cabos. Los comentarios se multiplicaron. Contéstale ahora, Tuba, nunca es tarde. Esto ya no es una historia de amor, es una película de emociones no resueltas. El amor no se pierde, solo se esconde entre silencios. Mientras tanto, la prensa ya especula sobre un posible reencuentro. Al parecer, ambos actores fueron invitados al mismo evento benéfico en Ankara, programado para el próximo mes. La organización confirmó su asistencia, aunque en horarios distintos. Sin embargo, en el mundo del espectáculo todo puede cambiar en un segundo. ¿Será ese el momento en que finalmente crucen miradas después de tanto tiempo? Por ahora, ni Engin ni Tuba han confirmado si han tenido algún contacto posterior a la entrevista. Pero las señales, las frases, las publicaciones y los gestos continúan hablando por ellos. Y mientras tanto, miles de personas siguen creyendo que esta historia aún no ha terminado. Porque como escribió un fan en un comentario que se volvió viral, a veces, el amor se queda dormido, solo necesita una caricia para despertar. ¿Será esta confesión el principio de un nuevo capítulo? ¿O simplemente la última página de una historia que nunca encontró su final feliz? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, el corazón de millones de fans sigue latiendo por esta historia. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Tuba debería haber contestado ese teléfono? ¿Piensas que Engin debería insistir y luchar por ese amor? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para seguir descubriendo las historias más impactantes del mundo del entretenimiento.